El incidente de Nutty Putty es famoso en la espeleología. También es la historia que probablemente desencadenó todo este género e inculcó la fobia a la espeleología en tanta gente. Pero ¿sabías que 40 años antes hubo otro incidente con circunstancias inquietantemente similares? Esta es esa historia. Si te gustan las oportunidades aterradoras e interesantes, es que disfrutas de las historias de la humanidad sobreviviendo, o a veces no, en algunas de las condiciones más difíciles de la Tierra. Así que hoy quiero presentarles una de estas historias, que es un podcast de ficción de terror y un canal de YouTube ambientado en la escalofriante noche polar de Svalbard llamada White Vault. Es una historia de audio de miedo, interesante pero con un elenco de voces completo, donde se envía un equipo internacional de rescate y reparación para descubrir la fuente de una misteriosa señal en una remota estación de investigación del Ártico. En su misión, quedan atrapados cuando el clima empeora y también hacen una serie de descubrimientos impactantes que se esconden debajo del ICE. La bóveda blanca es inquietante porque te hace sentir que estás con el equipo mientras marchan por el paisaje nevado ártico sin sol. También van los creadores del espectáculo a través de grandes esfuerzos para asegurar la exactitud científica, lingüística, oral y cultural. Puedes escuchar idiomas como el islandés, el árabe, el portugués, el mandarín e incluso idiomas en peligro de extinción como el manchú y el yiddish. The White Vault también presenta audio real de especies en peligro de extinción como osos polares, andinos, cóndores y más que no escucharás en ningún otro lugar. La historia completa de White Vault está disponible ahora que la historia principal ha concluido. Puedes escuchar todos los registros recopilados de forma gratuita. Espere nuevos lanzamientos. También está previsto el lanzamiento de una serie secuela en octubre de 2023 y otras temporadas siguen historias que se sentirían como en casa aquí, en temas aterradoramente interesantes, como un equipo de arqueología que sobrevive a una avalancha en Tachi, la Patagonia y series derivadas en la Antártida, Inglaterra, Japón y la China del siglo XVI. Puedes consultar La Bóveda Blanca en cualquier plataforma de podcasts o aquí en YouTube. También he visto muchos comentarios en mi sección de comentarios. Y su sección de comentarios desde la última vez que patrocinaron un video ha sido fantástica. Algunas personas incluso ya han devorado todo su catálogo, por lo que te recomiendo que visites su canal ahora. Utiliza los enlaces de la descripción y suscríbete ahora para profundizar. A la espera de horrores, en la mañana de octubre de 565, Morris Batzold se despertó emocionado. Era otro día de escuela para el chico de 15 años, pero era el mejor día. Era el día de la excursión. Morris era uno de los 16 niños del hogar infantil metodista en Berea, Ohio, que se dirigían a Shelburne Village, un lugar importante para la historia de Ohio. No era un parque de diversiones, pero sería un día en el salón de clases. Morris y sus compañeros de clase fueron acompañados al autobús por sus 3 profesores y luego partieron. El viaje a Shelburne sería largo, aproximadamente 1 hora y media, así que los estudiantes se prepararon para el viaje, no muy lejos por la Ruta 21. Todos los estudiantes miraron hacia el conductor cuando de repente detuvo el autobús en el arcén. Abrió la puerta, salió y descubrió una rueda pinchada. A arreglarlo tomaría horas, por lo que desafortunadamente el viaje que todos esperaban fue cancelado. Antes de anunciarlo al autobús, los 3 profesores se reunieron para discutir sus opciones. Podían volver a la escuela, pero los profesores tampoco querían decepcionar a los alumnos. También sabían que no muy lejos de donde estaban se encontraba la Reserva Hinckley, que es un parque con más de 3.000 acres de naturaleza prácticamente intacta. Cuando arreglaron el autobús, decidieron que al menos podían conducir unos cuantos kilómetros e invitar a los niños a almorzar en el parque si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Queme algo de la emoción de la excursión. La Reserva Hinckley es el parque más al sur de el sistema de parques metropolitanos de Cleveland. Es un lugar popular para los lugareños, para niños y adolescentes, conocido por ser el hogar de. En una cueva salvaje, los niños jugaban a la guerra o a policías y ladrones. Los adolescentes exploraban, pasaban el rato y fumaban cigarrillos, y las parejas jóvenes inmortalizaban sus relaciones grabando sus nombres en la piedra arenisca expuesta. De hecho, apenas el verano anterior, Morris había visitado la Reserva Hinckley y explorado la cueva Wildcat por primera vez. Mientras esperaban que llegara el autobús, Morris y sus amigos decidieron ir directamente a la Reserva Hinckley después del almuerzo, sin discutir, a una zona de picnic conocida como Whip's Ledges. Resulta que aquí también se encuentra Wildcat Cave. Es una zona sorprendentemente accidentada, justo entre la expansión urbana de Cleveland al norte y Akron al sur. Antes del mediodía, los maestros sirvieron el almuerzo y permitieron que los niños tuvieran tiempo libre. Morris y sus amigos fueron directamente a Wildcat Cave. En la entrada se encontraron con una gran abertura de unos 15 pies de ancho, pero solo 4 pies y medio de alto. Había una cámara pequeña dentro de esta entrada que ni siquiera permitía estar de pie, y un túnel pequeño en su pared trasera. Morris y sus amigos se agacharon. Entré y me arrastré por el túnel. El túnel principal de la cueva solo tenía unos 80 pies de largo y terminaba en una gran cámara que, según los lugareños, era parte del ferrocarril subterráneo. En cualquier caso, a unos 20 metros de la entrada y 10 metros bajo tierra, el túnel principal se cruza con otro. Cuando llegaran allí, tendrían que pasar por una abertura de solo 30 centímetros de ancho, donde sobresale una roca inclinada que aprieta la última parte del túnel antes de la intersección.
Como Morris había estado allí antes, se sentía seguro de ser el líder, y aunque no recordaba cada parte de la cueva, sí recordaba ciertas partes y a dónde tenían que ir una vez que atravesaran la intersección. Después de pasar por el punto de estrangulamiento, me di la vuelta un poco en la oscuridad, pero encontré que el túnel continuaba hasta la gran cámara y seguía arrastrándome. Más adentro, el túnel descendió bruscamente. No recordaba eso de la última vez que estuvo allí, pero se encogió de hombros y pensó que tal vez simplemente no recordaba esta parte correctamente. Desafortunadamente, no fue la memoria de Morse la que estaba mal. En cambio, fue el giro que hizo. Continuar recto. Cuando pasó el cuello de botella, Morris se arrastró hacia el túnel a su izquierda, solo que no era un túnel. Morris se había metido en una grieta con una inclinación de 15 grados hacia abajo y paredes que se cerraban cada vez más a medida que avanzaba. Morris se dio cuenta de su error al estar casi en el fondo de la grieta y no tener a dónde ir. Trató de retroceder, pero con un brazo ahora inmovilizado debajo de él, no tenía suficiente poder para empujar contra la gravedad. De repente Morris se dio cuenta de otra cosa. Estaba atrapado casi boca abajo en completa oscuridad. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con esta historia podrían estar pensando en lo que posiblemente sea el incidente de espeleología más conocido y aterrador. En el año 2000, John Jones, de 926 años, y su hermano se aventuraron en la cueva Nutty Potty, cerca de su ciudad natal en Utah. Mientras se arrastraba por un túnel, John giró hacia un pasaje estrecho y continuó de cabeza cuesta abajo. Pensó que estaba en un túnel llamado Canal de Parto, llamado así por cómo se vuelve apretado antes de terminar en una gran cámara. John no estaba en el Canal de Parto, aunque sin saberlo se había metido en una grieta. John gateó y quedó atrapado entre las rocas. Aún creyendo que estaba en el túnel correcto, pensó que simplemente lo necesitaría para seguir apretando. Entonces exhaló todo el aire fuera de sus pulmones para hacer el suyo. Intentó avanzar con el torso más pequeño, pero terminó más atascado. Los rescatistas pasaron toda la noche y el día siguiente tratando de liberar a John. Todos los intentos fracasaron, ya que estaba casi boca abajo en la grieta. El corazón de John tuvo que trabajar más para evitar la acumulación de sangre en su cabeza. Y trágicamente, después de más de 24 horas en esa posición, el corazón de John dio un vuelco. Y debido al ángulo de la grieta, su cuerpo no pudo ser retirado. Su cuerpo todavía está en esa grieta. Hasta el día de hoy, 44 años antes en Ohio, Morris les gritaba a sus amigos que estaba estancado. Los niños intentaron alcanzarlo, pero Morris estaba a más de 10 pies de profundidad. Inmediatamente, los dos niños dejaron a Morse en la cueva y corrieron a contarles a sus maestros. Entonces uno de los profesores volvió corriendo a Wildcat Cave con ellos y en la apertura de la grieta se quitó el cinturón y hizo un lazo. Llegando tan lejos como pudo, logró atar los pies de Morris con él y Morse comenzó a levantarse lentamente mientras tiraba. Un momento después, sin embargo, el cinturón se rompió y Morse volvió al punto de partida, solo que esta vez estaba más atrapado que antes. Todo el impulso de la caída lo había atrapado más de lo que estaba originalmente. Y al darse cuenta de que se trataba de una situación grave y que no podían hacer nada más, salieron para llamar a los bomberos. Cuando llegaron los bomberos, entraron en la cueva Wildcat. Intentaron enrollar una cuerda alrededor de la pierna de Morris para sacarlo, similar a la idea del maestro. Como si su situación no fuera ya suficientemente mala, los bomberos solo lograron colocarle los vaqueros a Morris hasta los tobillos. A continuación, intentaron enganchar la chaqueta de Morris con un gancho de metal sujeto al extremo de una cuerda, pero el gancho le atravesó la chaqueta. Así que ahora, con la chaqueta rota y Morris seguía atrapado en el fondo de una grieta sin pantalones. La esperanza de un rescate rápido desapareció cuando el personal de emergencia se dio cuenta del problema. Mientras tanto, mientras intentaban descubrir su próximo movimiento, otro equipo instaló un generador e instaló luces y un calentador en la cueva para que Morris se sintiera un poco más cómodo. Las temperaturas ese día eran propias de la madrugada, caída en el noreste de EU, con una máxima por la tarde de 50 grados Fahrenheit o 10 Celsius. Si Morris seguía atrapado después del atardecer, las temperaturas podrían caer casi hasta congelarse durante la noche. Al igual que John Jones, su condición se volvería cada vez más frágil cuanto más tiempo estuviera atrapado. Si estuvo allí el tiempo suficiente y las temperaturas bajaron lo suficiente como para llevar su corazón al límite. A medida que se corre la voz por la ciudad, las reservas de Hinckley comienzan a llenarse de personal de emergencia, reporteros, lugareños curiosos y grupos que ofrecen ayuda. Varios grupos de voluntarios se presentaron para mantener a los rescatistas con un suministro constante de comida y café. El Ejército de Salvación de la Cruz Roja estadounidense brindó apoyo a los rescatistas fuera de la cueva. En la grieta, Morse no tenía idea de que se había convertido en un nombre muy conocido en todo el país. En la escena, su historia estaba en todas partes. Los periódicos vespertinos y las estaciones de radio y televisión informaban constantemente al respecto. Los esfuerzos por rescatarlo. Sin embargo, los rescatistas, que ya no tuvieron éxito en varios intentos por liberarlo, deben ser creativos y, afortunadamente, toda la atención prestada a la terrible experiencia podría usarse a su favor. Los funcionarios de rescate pidieron a los periodistas que avisaran que se necesitaba inmediatamente gente de baja estatura en la reserva de Hinckley. Si alguien lo suficientemente pequeño pudiera llegar lo suficientemente lejos en la grieta, tal vez podría sacar a Morris. Muy pronto comenzaron a aparecer lugareños que encajaban en la descripción, incluida una enfermera de 5 pies y 280 libras, tan pequeña que se ganó el apodo de Pinky. Mientras escuchaba la radio de camino a casa desde el trabajo, Pinky escuchó un informe sobre lo que estaba sucediendo en Hinckley y comenzó a correr hacia la reserva de Hinckley. Cuando llegó, los bomberos pensaron que era el tamaño perfecto para intentarlo. Al llegar a la intersección, se abrió paso entre los puntos de estrangulamiento y con cuerdas atadas a sus piernas para sacarla. Si no podía salir, se arrastraba lo más que podía hacia la grieta.
Ahí es cuando surge la falla en este plan. Se hizo evidente para los rescatistas, cualquiera lo suficientemente pequeño como para caber en él. Clarice probablemente no sería lo suficientemente alto para lograrlo. Alcánzalo o lo suficientemente fuerte como para sacarlo. Por más que lo intentó, Pinky no pudo acercarse a menos de 5 pies de Morse. Al menos, como no podía ser ella quien lo salvara, le hizo compañía durante varias horas dentro de la pequeña grieta. De regreso afuera, Curtis Beck, un cuidador de Akron de 26 años, apareció para ver si su experiencia podría ser útil para los rescatistas. Después de explicar la situación y lo que ya habían intentado, Curtis sugirió clavar una polea en el techo de la cueva para facilitar el ascenso de Morse. Una vez que estuvo firmemente en el techo de roca, los rescatistas volvieron a atar una de las piernas de Morse para intentarlo de nuevo. Pero cada vez que empezaban a tirar, no llegaban a ninguna parte. Él simplemente no cedió. La polea ayudó, pero no resolvió el problema de agarrar con suficiente fuerza algo que no fuera el tobillo de Morris. Morris no se comportaba como alguien atrapado en una cueva fría y oscura, a pesar de los esfuerzos para sacarlo hasta ahora. Su calma impresionó a los rescatistas veteranos que habían atendido muchas llamadas de emergencia. Un socorrista incluso dijo a los periodistas que nunca en su vida había visto a un niño con tantas agallas. Entre intentos de sacarlo, Morris fue visitado por médicos que vigilaron de cerca su condición. Sin embargo, cada vez que lo revisaban, salían animados. Pero sabían que no duraría si no lo rescataban pronto. Al igual que con John Jones, la posición de Morris hizo que la sangre se acumulara en su cabeza y su corazón latiera con más fuerza. Con el tiempo, Morris se cansaba y mantenerlo despierto era crucial cuanto más duraba esto. A lo largo de esta terrible experiencia, Morris no habló mucho más que para responder preguntas y ocasionalmente expresar cuánto quería salir de allí. Los rescatistas necesitaban que continuara hablando, incluso si se desmayaba, ya que podría no despertarse. Trabajando en turnos toda la noche, lo acompañaron sentándose en la parte superior de la grieta y haciéndole preguntas. Esto no solo lo mantuvo despierto, sino que también evitó que su mente divagara en qué pasaría si eso pudiera provocar pánico. La familia de Morris llegó a la reserva Hinckley alrededor de las 11:00 de esa noche después de escuchar un informe de radio. Ni la policía ni la escuela se acercaron a ellos para contarles lo sucedido. Decir que la situación familiar de Morris era complicada. Morris y sus 3 hermanos fueron colocados en hogares de acogida debido a dificultades familiares, tras el divorcio de sus padres hace unos 10 años. En lugar de que sus padres se dividieran bajo custodia, Morris y su hermana Linda vivían juntos, con padres adoptivos hasta 1964, pero cuando sus tutores tuvieron que mudarse a Nueva Jersey, se llevaron a Linda con ellos, pero dejaron atrás a Morris. Luego quedó bajo la tutela del Estado y los tribunales lo colocaron en el Hogar Infantil Metodista, una institución para niños con trastornos emocionales, como la describieron los periódicos. En 1965, Morris se mantuvo en contacto con su hermano Donald, que ahora estaba en escena a través de cartas, y ocasionalmente veía a su madre y a su padrastro. No había visto a su padre biológico en un año. Pero una semana antes de la terrible experiencia, su padre estaba en un tribunal de Cleveland para una audiencia que lo involucraba. Su padre había estado tratando de obtener la custodia de Morris durante algún tiempo y esperaba que los tribunales finalmente llegaran a una decisión ese día. Pero en cambio, el juez no tomó ninguna medida, lo que solo prolongaría el proceso. Si la custodia hubiera sido otorgada a su padre en ese momento, Morris probablemente nunca habría terminado en Wildcat Cave en primer lugar. Después de que los esfuerzos locales no lograron sacar a Morse, se hizo un llamado a la Sociedad Nacional de Espeleología, que es una organización de más de 2.000 expertos y entusiastas de la espeleología en 84 capítulos en los I.U. en ese momento. Y la NSS se formó en 1941 con la misión de estudiar, explorar y preservar cuevas en Estados Unidos. Pero si alguien en una cueva necesitaba ser rescatado, eran los profesionales a quienes llamar. En particular, el capítulo de Washington, D.C. entrenó todos los fines de semana para rescates en cuevas. Después de enterarse de que a los rescatistas en Ohio les vendría bien una mano, 7 de los miembros del Washington D.C. fueron trasladados en avión por la Fuerza Aérea de a Cleveland a primera hora de la mañana. Esa llamada para ayudar en el rescate de Morris fue en realidad la 12ª que recibieron ese año. El Servicio Nacional de Seguridad puede organizar un rescate eficaz en la mayoría de los casos, pero no todos los rescates tienen un final feliz. A principios de ese año, estaban en el estado de Nueva York ayudando en otro rescate. Un derrumbe repentino hirió gravemente a 2 miembros del NSS y acabó con las esperanzas de llegar al hombre de 23 años que intentaban rescatar. Murió y su cuerpo permaneció atrapado en la cueva durante 41 años antes de que pudiera ser retirado para un entierro adecuado en Utah. Ese mismo año, 2 niños murieron al perderse en la cueva y el equipo del NSS no pudo localizarlos. Aún así, el grupo es muy bueno en lo que hace y los funcionarios locales creen que eran la mejor oportunidad para que Morris escapara. Al mismo tiempo, a pesar de su inexperiencia en el rescate en cuevas, el personal de emergencia local estaba en el camino correcto. No había otra forma de extraerlos. El camino hacia la grieta era él. La única salida era sacarlo, ya que no habían encontrado a la persona adecuada que fuera lo suficientemente pequeña y fuerte para hacerlo. Pinky fue una de las muchas que entraron en la grieta para intentarlo. Otro hombre, cuyas caderas tenían solo 19 pulgadas de ancho, pudo hacer contacto físico con Morse, pero no pudo alcanzarlo, más allá de sus pies. Y debido a esto, no tuvo la fuerza para sacar a Morse por completo. Solo pudo moverlo unos 15 centímetros. Al igual que Pinky, el hombre se quedó un tiempo para hacerle compañía a Morris después de darse cuenta de que no podía hacer mucho más por él. Y a pesar de que todos los que fueron y fallaron a los rescatistas se sintieron alentados por la capacidad del hombre para mover a Morris unos centímetros, confirmó su teoría.
Necesitaban que apareciera la persona que podía hacer que eso sucediera. En la reserva Hankley, en la ciudad al norte de Hinckley, un hombre escuchaba la radio camino al trabajo, y aunque la mayor parte del país estaba obsesionado con lo que estaba sucediendo cerca de él, el informe de radio, fue la primera vez que escuchó sobre ello. Al escuchar las urgentes súplicas para que personas pequeñas de cualquier edad capacitados vinieran a la reserva de Hinckley, dio media vuelta y corrió de regreso a casa. Los hijos del hombre, Mike, de 15 años, y Jerry, de 12, se estaban preparando para ir a la escuela. El padre les dijo que subieran al coche porque tenía la sensación de que uno de sus hijos podía hacerlo. Mike y Jerry eran Boy Scouts experimentados, por lo que conocían el aire libre y la supervivencia en diversas situaciones. No hay insignia de Boy Scout para el rescate en cuevas, pero confiaba en sus muchachos de todos modos. Llegaron alrededor de las 09:00 de la mañana, pero la situación se había vuelto urgente aproximadamente una hora antes. Los esfuerzos por mantener despierto a Morris estaban empezando a fracasar, mientras brevemente e involuntariamente perdió el conocimiento. Unas cuantas veces, los rescatistas introdujeron una manguera hasta la grieta y bombearon oxígeno, lo que lo despertó de inmediato. Pero que Morris se desmayara no era una buena señal en absoluto. Mike y Jerry se reunieron con la NSS, oficial encargado del rescate, y siendo el más pequeño de los dos, Jerry fue elegido para ir primero. La confianza de su padre en él no ayudó mucho a Jerry. Desafortunadamente, le aterrorizaba acercarse a la cueva, y fue necesario un poco de consuelo. Pero finalmente, encontró la valentía para intentarlo. Cuando llegó a la cima de la grieta, descendió lentamente la pendiente hacia Morse. Jerry llegó más lejos que cualquier otro intento de alcanzarlo. Intentó rodear a Morris con las cuerdas, pero no era lo suficientemente fuerte para pasarlas debajo de él. Y cuanto más luchaba Jerry en el espacio reducido, más rápido volvían sus miedos. Y luego, casi al punto de entrar en pánico, tuvo que retroceder e irse. El siguiente fue el turno de Mike. Medía 5 pies y pesaba 120 libras y tenía una constitución similar a la de Morris. Así lo sabían. Encajaría en la grieta. Mike también era unos años mayor que Jerry y más capaz de manejar la tarea mental y emocionalmente. Al llegar a la fisura, descendió con 4 cuerdas que conectaban a Mike con los rescatistas afuera. 2 estaban sujetos a las piernas de Mike. Sáquelos si tuvo problemas. Los otros 2 estaban en su lugar. Manos para atar a Morris, y los destinados a Morris eran diferentes a los utilizados en otros intentos. A 2 bomberos de Akron se les ocurrió un sistema de correas en el lugar que esperaban que facilitara el desplazamiento de Morris y al mismo tiempo proporcionara el agarre firme necesario para sacarlo. Con cada centímetro, Mike avanzaba hacia Morse. Las paredes a su alrededor se cerraron cada vez más. El espacio en el que estaba atrapado Morse, como la mayoría de los túneles de cuevas, tampoco era uniforme. Era más alto que ancho y medía aproximadamente 1 metro desde el suelo hasta el techo, pero solo medía 10 pulgadas de pared a pared. Debido a que era similar en tamaño, Mike tendría que imitar la posición de Morse para poder alcanzarlo. Eso significaba que Mike se quedaría sin el uso de un brazo para una tarea que requería al menos 2. Luego rodó hacia su lado derecho, manteniendo su brazo derecho debajo de él apoyó su peso y usó su brazo izquierdo para avanzar. Luego se presentó a Morris y evaluó cómo rodearlo con las correas. Mike y su padre llegaron. Hermano, el equipo de afuera escuchó otra idea extravagante, esta vez de una fuente sorprendente. Curtis Peck, el experimentado espeleólogo de Akron que permaneció en el lugar en caso de que pudiera ser útil, era maquinista de profesión. Cada vez que encontraba una pieza o la parte atascada en el trabajo se lubricaba y saltaba de inmediato. ¿Por qué no hacer lo mismo con Morris? Al principio, el equipo dudó al escuchar esta extraña sugerencia de alguien tan conocedor de las cuevas, pero al escucharla, la idea de Curtis pasó de ser lo suficientemente loca como para funcionar. Entonces, mientras Mike estaba siendo informado antes de entrar, el equipo envió a Curtis nuevamente para verter una solución de glicerina, la grieta, empapando a Morris en la roca circundante. Desafortunadamente, esto significó que, como si las cosas no fueran ya lo suficientemente desafiantes, la única mano que Mike tenía disponible estaba cubierta de una sustancia viscosa resbaladiza. Después, como su hermano, luchó por pasar la cuerda por debajo de la pierna inmovilizada. Bajo Morris, su única opción parecía ser lo que ya habían probado. Pero también pensó que tal vez fijar manualmente la cuerda a su pierna produciría mejores resultados. Cuando terminó, salió retrocediendo del túnel, pasó la cuerda a la polea y luego le indicó al equipo de cuerdas que comenzara a tirar. Para sorpresa de todos, Morris se movió unos 15 centímetros antes de que la cuerda inevitablemente volviera a deslizarse hasta sus tobillos. A pesar de este ligero avance, la decepción constante, los intentos fallidos empezaban a desgastar a Morris. Comenzó a llorar suavemente mientras Mike avanzaba hacia él. Cuando Mike se puso de pie, Morris le habló y parecía asustado por primera vez. Y con desesperación en su voz le preguntó a Mike si había algo que pudiera hacer para ayudarlo a ponerse las correas. El pequeño progreso que se hizo abrió un espacio suficiente entre el suelo de la grieta y las piernas de Morse para poder rodear a ambos con las correas. Esta vez, Mike aseguró las correas y una vez más retrocedió. Y entonces, el equipo de cuerdas empezó a tirar y rápidamente se les indicó que se detuvieran. Las caderas y los brazos de Morris se habían liberado, pero ahora su pecho estaba atrapado. El equipo de cuerdas amarró a Morse, lugar mientras Mike regresaba a la grieta. Con la nueva posición de Morris, finalmente pudo acceder a la parte superior de su cuerpo. Para cuando Mike pasó una correa alrededor de Morris justo debajo de sus brazos, habían pasado 24 horas desde que Morris se quedó atascado y aún más desde que abofeteó o comió como antes. Mike retrocedió y levantó el pulgar. El equipo de cuerdas recibió la señal y comenzó a tirar al unísono nuevamente. El pecho de Morris se liberó y los hombres atados a la cuerda pudieron soltar la mano por encima de la cabeza por primera vez.
Sin embargo, avanzaba lentamente y con cada tirón, Morse se elevaba solo unas 4 pulgadas, solo para retroceder otras 3 cuando se reiniciaban. Pero por más difícil que fuera moverse, él, 1 centímetro a la vez, parecía millas de progreso, después de tantos intentos sin éxito. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia arriba, los contornos de la grieta seguían cambiando. Morris quedó atrapado nuevamente antes de que las paredes de la grieta se ensancharan, pero las cuerdas lo mantuvieron firme para evitar su caída. Sin embargo, seguir tirando no lo liberó esta vez. Luego, Curtis ofreció otra idea que era lo suficientemente loca como para funcionar. Si deslizaran una tabla cubierta de grasa debajo de Morris, sería más fácil sacarlo de lo que lo mantenía atascado. Su sugerencia anterior de engrasar a Morris, en primer lugar, fue fundamental para que avanzara en la dirección correcta. Entonces el líder del equipo envió a Curtis boca abajo. En lo alto de la grieta, Curtis guió con cuidado una tabla delgada recubierta con la misma solución de glicerina debajo de Morris. Cuando el equipo de cuerdas empezó a tirar de nuevo, Morris se liberó. Cuando la grieta se ensanchó, Morris encontró la fuerza para ayudar en todo lo posible. El brazo que estaba inmovilizado debajo de él todavía estaba entumecido, pero puso todo lo que tenía para empujar con ambos brazos cuando el equipo de cuerda tiró. Finalmente, después de 26 horas y 24 minutos, Morris fue liberado de Wildcat Cave. Cuando finalmente estuvo al alcance de su mano, un rescatista lo sujetó por la pierna y lo ayudó a ponerse a salvo. Sin nada más que dar, Morris se desplomó sobre él y el rescatista solo pudo acunarlo mientras lloraba. Los trabajadores de emergencia pasaron tiempo con Morris en el esfuerzo nocturno por mantenerlo despierto, y el rescate se volvió personal para ellos. El coraje y la calma de Morse solo hicieron que los rescatistas lo quisieran aún más. Entonces, cuando finalmente estuvo a salvo, fue como si cada uno de ellos hubiera sacado a su propio hijo de la grieta fuera de la cueva. Pasó una eternidad antes de que el equipo de cuerdas recibiera la señal de dejar de tirar. Pero cuando llegó, sabían que significaba que Morris era libre. Las personas fuera de la cueva vieron al equipo de cuerdas celebrando, estallaron en vítores y la familia de Morris solo pudo abrazarse y llorar de alegría. Tras superar la parte más difícil, debían sacar a Morris de la cueva y llevarlo a la ambulancia que los aguardaba, incapaz de salir por su cuenta. Los paramédicos aseguraron a Morris a un tablero y lo trasladaron a través del túnel principal. Pasó otra hora antes de que Morris finalmente saliera de la cueva, y la multitud rugió en el momento en que vieron salir la camilla. Luego le llevaron a Morris a una ambulancia que lo había estado esperando casi tanto tiempo como estuvo atrapado. Una vez que la policía se enteró de que Morris estaba en la cima de la grieta, atravesaron la ciudad y cerraron todos los caminos que iban desde la reserva Hinckley hasta el hospital más cercano. Luego, en el hospital, en sus primeros momentos con él, quedaron impactados por el estado de Morris. Estaba lúcido y relajado y tampoco parecía sentir ningún dolor. Cuando los médicos lo examinaron, solo encontraron algunos rasguños y hematomas, incluido uno particularmente desagradable en la mejilla, que estuvo presionado contra el suelo de la grieta durante más de un día, pero poco más le pasaba. El funcionamiento de sus órganos era perfecto y ni siquiera estaba tan deshidratado, después de más de un día sin agua. Después de todo lo que había soportado, los dos mayores problemas de Morse eran el hambre y el agotamiento, en ese orden. El personal se instala en la habitación del hospital. Le trajeron una abundante comida que devoró y los médicos le recetaron un largo periodo de descanso ininterrumpido. Después de una larga noche de sueño, Morris se reunió con entusiastas periodistas desde su cama. Tenían muchas preguntas para él, y Morris habló sobre la situación en la grieta y lo que estaba pensando cuando los rescates fallaron varias veces para liberarlo. También les habló de visitar Wildcat, cueva el verano anterior también, y ellos apenas podía creerlo cuando lo contó. Luego también se quedó atascado. Al parecer se trataba de una zona distinta de la cueva, pero tras un poco de esfuerzo consiguió liberarse. En cuanto a cómo se mantuvo tan tranquilo, Morse ni siquiera pensó que había hecho un buen trabajo. Más tarde admitió haber estado aterrorizado todo el tiempo y se resignó a quedarse atrapado allí para siempre. Morse fue trasladado a una ambulancia y 2 horas después, el servicio de parques comenzó a forrar el interior de Wildcat Cave con dinamita. Decisión apresurada, pero el parque quería evitar que lo que le pasó a Morse se repitiera. Morse nunca estuvo en un hospital antes de que la cueva en la que estaba cautivo fuera destruida. Finalmente, su entrada también fue sellada con concreto por si acaso. Hola a todos y bienvenidos a Ask Your Interest. Solo un recordatorio de que ahora tenemos un podcast interesante y aterrador con nuevos episodios que se publican todos los viernes a las 11:00 AM Oriental. Presenta contenido nuevo, aterrador e interesante. Igual que lo que ves en YouTube, escucha podcasts en cualquier lugar. Encuentra enlaces en la descripción y más detalles en la publicación de la comunidad al respecto. Muchas gracias a todos por mirar y espero verlos en el próximo.